Hola queridos espectadores, hoy continuaremos el viaje lleno de emociones de Truong y Tiaunu, pero esta vez todo será aún más especial. Este episodio marca un gran punto de giro, el camino de Truong para recuperar su propia memoria. Después de tantos días perdidos y vacíos, su corazón empieza a estremecerse frente a cosas familiares, cosas que ni él mismo puede explicar. ¿Podrá Truong recordarlo todo? ¿Serán los recuerdos sobre Tiaunu, sobre Dui, lo suficientemente fuertes para traerlo de vuelta a la pequeña familia que alguna vez fue su mundo entero? La respuesta está justo por delante, y cada instante que viene podría cambiarlo todo. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los momentos más intensos que están por llegar. Y ahora, empecemos. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron entre las copas de los árboles y rozaron suavemente el techo antiguo de la pequeña casa en la ladera, Truong ya se había despertado desde temprano. Ya no llevaba el uniforme de policía serio de antes. Ya no había insignias ni la camisa azul oscura que representaba la responsabilidad y los recuerdos de alguien que solía pararse entre la línea del bien y el mal. Hoy solo vestía ropa sencilla, una camiseta de color claro y un pantalón viejo desgastado por los años. Pero para Truong ahora todo era extraño. No sabía quién había sido. No sabía qué había perdido. No sabía que detrás de ese vacío en su mente había una vida incompleta llena de promesas sin terminar. Lo único que sabía era que estaba viviendo aquí en esta casa pequeña con la mujer que le había salvado la vida, a quien seguía llamando con dos palabras llenas de cariño, mamá. La mañana estaba fresca con el sonido suave de las hojas y el olor a tierra húmeda después de la lluvia de anoche. Truong estaba partiendo leña en el patio trasero. Cada golpe del hacha era firme y preciso como el reflejo de alguien que había pasado por un entrenamiento duro. Pero él no recordaba de dónde había aprendido todo eso. A veces se detenía unos segundos. Imágenes borrosas pasaban rápidamente, el sonido de una sirena, luces rojas y verdes, parpadeando, la voz de un niño gritando, papá, el llanto quebrado de una mujer. Cada vez que la memoria intentaba volver, su cabeza le dolía como si algo lo cortara por dentro, y luego todo se desvanecía. Detrás de él, la puerta de madera vieja se abrió. La madre adoptiva de Truong salió al patio, frágil de cuerpo pero con una mirada llena de determinación. No venía sola. A su lado había un hombre de unos 50 años con gafas y camisa bien abotonada, claramente un médico. Truong los miró frunciendo ligeramente el ceño. ¿Me llamaste mamá? Ella asintió, pero en su rostro había algo más que preocupación. Era un miedo que llevaba demasiado tiempo guardado, casi convertido en obsesión. Deja eso un momento. Hay alguien que quiere hablar contigo. Truong dejó el hacha, se limpió el sudor y se acercó. Miró al médico desconocido con cautela pero con respeto, un reflejo natural de alguien que solía vivir con disciplina. El médico sonrió. Hola, Truong. Tu mamá me pidió venir para ver si puedo ayudarte a recuperar algo de memoria. Truong guardó silencio un momento y luego inclinó un poco la cabeza. No sé qué es lo que olvidé, pero desde hace mucho tiempo siento como si me faltara alguien. Al escucharlo, la madre adoptiva giró el rostro para ocultar sus ojos rojos. Durante meses, ella lo había observado, los dolores repentinos, los sueños inquietos, los momentos en que se quedaba mirando a la distancia como esperando que alguien apareciera desde el vacío. El médico le indicó a Truong que se sentara en el banco bajo el viejo árbol de mango. Sacó algunas fotos de su maletín. Mira estas a ver si te provocan algo. Truong tomó cada una. Un camino lleno de polvo rojo. Un mercado pequeño con lonas descoloridas. Un patio con una cerca de bambú familiar. Cada imagen tocaba una cuerda borrosa dentro de él. Pero justo cuando la sensación de familiaridad subía, un dolor agudo le atravesó la cabeza y tuvo que agarrarse del borde del banco. «Ya, basta», murmuró apretando los ojos. Su madre adoptiva se acercó enseguida apoyando su mano en su hombro. «No pasa nada, con calma».
pero la forma en que lo sostuvo no escondía su miedo de que si la memoria volvía a él, se iría de su vida ella, que lo había cuidado como a un hijo. El médico observó con comprensión. Tu memoria no está perdida, solo está bloqueada. Tu mente intenta protegerte de algo que te ocurrió. Truong levantó la mirada. Pero si no puedo recordar, ¿cómo sabré quién soy realmente? La pregunta dejó a todos en silencio. Su madre se acercó más intentando mantener la voz firme aunque su interior temblaba. Para mí tú eres Truong, el hijo que salvé, cuidé y quise. El pasado. Si te hace daño, no hace falta forzarlo. El médico la miró notando claramente la duda en sus ojos. Ella sabía algo que nunca había dicho. Él habló con calma. Pero usted sabe bien que si él no recuerda quién era, nunca podrá vivir por completo. La madre adoptiva bajó la cabeza. Sus manos delgadas se apretaron entre sí. Truong miró a los dos, sintiendo la tensión. Sabía que ella lo quería de verdad, pero también sentía que había una verdad muy grande escondida. Una brisa suave movió las hojas del mango como susurrando algo. Truong se levantó hablando con voz baja pero firme. Si antes tuve una familia, si hubo alguien importante para mí, quiero recordarlo, quiero saber por qué estoy aquí y por qué lo olvidé todo. Su madre alzó la mirada con lágrimas a punto de caer. Truong, si recuerdas todo, te irás y me dejarás, ¿verdad? Esa pregunta lo paralizó. Él no sabía cómo responder. Quería recuperar su pasado, pero no quería herir a la persona que lo había salvado y cuidado como sangre de su sangre. El médico dio un paso adelante y dijo con suavidad, las personas que amaste. Es muy probable que todavía te estén esperando. Ha pasado mucho tiempo, pero los sentimientos no desaparecen tan fácil. Truong cerró los ojos. En la oscuridad escuchó a una mujer llorando, un niño llamándolo y la imagen de una casa de madera inconclusa apareció como un destello. Cuando abrió los ojos murmuró, creo que sí hay alguien esperándome. Su madre rompió en llanto, pero ya no dijo nada. Sabía que este momento tenía que llegar. El médico habló. Te ayudaré, pero será un camino doloroso. ¿Estás listo? Truong miró hacia el sol que empezaba a elevarse detrás de las montañas. Apretó el puño. Sí, quiero saber quién soy y quién me está esperando. La madre se dio vuelta con los hombros temblando. Aquel amanecer no solo era el comienzo de un nuevo día para Truong, era el instante en que su destino empezaba a abrirse, guiándolo de vuelta hacia Tiaunu y hacia Dui. Aquella tarde, el cielo tenía un tono amarillo suave. Truong estaba sentado solo en el porche de la casa de madera. Sobre la mesa frente a él estaban las cosas que el médico había traído por la mañana, unas fotos viejas, un bolígrafo y una libreta con las esquinas gastadas. El viento llevó hasta allí el olor del humo de cocina de la casa vecina, y en ese mismo momento el pecho de Truong se apretó de golpe. Cerró los ojos. Una imagen, luego otra, y otra más. Aparecieron de manera borrosa, tan difusas que no sabía si eran reales o solo producto de su mente. Una cocina pequeña, el sonido de un cuchillo golpeando la tabla, una mujer de espaldas con el cabello recogido, figura delgada. Truong abrió los ojos de golpe, respirando fuerte. La imagen desapareció al instante, dejándole una punzada inexplicable en el corazón. Se puso de pie y caminó tambaleándose hacia el pozo detrás de la casa, como tratando de escapar de esa sensación tan familiar. Pero mientras más huía, más regresaban los recuerdos. Al inclinarse para sacar agua y lavarse la cara, su propio reflejo en el agua lo hizo detenerse. No por su rostro, sino porque durante una fracción de segundo, otra imagen se superpuso a la suya. Un niño abrazando su pierna, llamándolo con fuerza. ¡Papá! El balde metálico cayó. El agua salpicó por todas partes. Truong se quedó paralizado con el corazón descontrolado. ¿Papá? Esa voz era tan clara, tan real, como si alguien estuviera de pie justo a su lado. Se agarró la cabeza. Un dolor punzante le bajó desde las sienes hasta el cuello. Sus rodillas casi cedieron. En medio de esa confusión,
Se vio corriendo por un camino polvoriento del pueblo, una mano pequeñita agarrando la suya, una mujer detrás corriendo mientras reía con una voz tan luminosa como el sol. «Trung, espérame». ¿Esa voz? Solo escucharla hizo que los ojos de Trung se llenaran de lágrimas. Murmuró incrédulo. ¿Quién eres? ¿Quién me está llamando? Entonces, un recuerdo nítido llegó como un golpe seco. Una noche de lluvia intensa. Él de pie frente a una casa de madera. La misma mujer llorando, suplicándole, «No te vayas. Trung, no me dejes». Trung se incorporó como si lo hubieran jalado desde un abismo. Respiraba agitado, la espalda empapada de sudor. Justo entonces, su madre adoptiva salió al porche. «Trung, ¿qué te pasa?». Él se volvió hacia ella con los ojos rojos, no por dolor físico, sino por la avalancha de emociones. Su voz temblaba de una forma que ella nunca había escuchado. «Mamá, acabo de ver a una mujer y a un niño que me llamaba papá». La madre adoptiva se quedó rígida. No pudo decir nada, solo lo miró como si algo valioso se le estuviera escapando de las manos. Trung se acercó aferrándose al marco de la puerta para mantenerse firme. No recuerdo sus rostros, pero recuerdo sus voces. Recuerdo lo que sentí. Lo recuerdo muy claramente. Se llevó las manos a la cabeza exhalando con dificultad. «Mamá, creo que yo ya tenía una familia». Esas palabras le clavaron una espina en el corazón. Su madre sabía que este día llegaría, pero escucharlo de labios de Trung hizo que todo a su alrededor se derrumbara. Después de un largo silencio, ella asintió despacio con la voz quebrada. «Si de verdad hay alguien esperándote, entonces tienes que ir a buscarlos, Trung». Él levantó la mirada. Por primera vez desde que despertó, sus ojos ya no estaban vacíos. Había dolor, había añoranza y algo mucho más profundo. «Pero no sé por dónde empezar». Ella apoyó una mano en su hombro. El primer recuerdo ya volvió. Lo demás encontrará su camino. Como si fuese una señal en ese instante, Trung escuchó en su mente una voz, no un recuerdo, sino algo parecido a una promesa. «Te esperaré por mucho tiempo si hace falta». Él se quedó quieto. El corazón le dio un vuelco y supo que no era una ilusión. Era la voz de alguien a quien había amado más que a su propia vida. Una ráfaga de viento atravesó el bambusal, las hojas sonando como si alguien lo estuviera llamando desde muy lejos. Trung cerró los ojos. «¿Tiaunu?» Ese nombre no sabía de dónde lo había escuchado, pero al pronunciarlo, el pecho le dolió como si se partiera. Ese era el primer recuerdo verdadero que había regresado. Al caer la tarde, la casa de madera, aún inacabada, yacía en silencio entre el huerto de naranjos, el lugar que alguna vez estuvo lleno de risas de personas Trung. «Tiaunu, Dui». «Hoy chicon Jaime con». Tiaunu estaba colgando de nuevo la cortina recién lavada. Su mano temblaba ligeramente por el viento frío de la tarde. ¿Cuánto tiempo había pasado sin escuchar su voz? ¿Cuánto tiempo llevaba repitiéndose que todo esto solo era destino? Dui estaba sentado en el porche, abrazando el cochecito de madera que Trung había hecho con sus propias manos. El niño preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá todavía se acuerda de mí?» La pregunta le atravesó el corazón como una espina. Tiaunu respiró hondo, se inclinó y le acarició el pelo. «Dui, a veces papá solo se va un poco lejos. Papá encontrará el camino de vuelta». Pero ni siquiera ella creía lo que acababa de decir. Cada noche seguía despertándose por culpa de un sueño pensando que escuchaba sus pasos, solo para descubrir que era el viento. Tiaunu miró el cielo anaranjado del atardecer. El viento que venía desde las colinas traía olor a madera, a bambú, a tierra, los aromas que siempre recordaban a él. De repente, se estremeció. Por un instante su corazón golpeó con fuerza. Una sensación extraña, clara, intensa, como si alguien la hubiera llamado muy suavemente. Se giró de inmediato hacia el camino de tierra que salía del pueblo. No había nadie, solo el bambú moviéndose ligeramente. Pero en aquel momento, sintió algo real, algo familiar, algo que se parecía demasiado a él. Se parecía a la forma en que Trung respiraba contra su hombro cada mañana, a cómo la llamaba Nuoi cuando volvía tarde.
a la manera en que él rozaba su mano suave pero sincero lo suficiente para hacerle temblar el corazón. De pronto las lágrimas empezaron a correr sin motivo claro. Dewey corrió hacia ella y tomó su mano. «Mamá, ¿qué te pasa?». Teonu negó con la cabeza, aunque su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. No, mamá, solo. No pudo terminar la frase, porque en ese mismo instante escuchó un sonido dentro de su mente. No era el viento ni un recuerdo, sino una voz parecida a la de Tron, lejana, débil, pero lo bastante clara como para hacerla tambalear. «Teonu». Ella retrocedió apoyando una mano en la pared. «No puede ser. Estoy escuchando esto de verdad». Dewey la miró sorprendido. «Mamá, ¿quién te llamó?». Teonu abrió los ojos sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No era una ilusión, no era un sueño. Aquella sensación era igual que el día en que él le pidió matrimonio. Igual que cuando la abrazó antes de salir a una misión. Igual que la última noche en que él salió de casa sin dar explicación, dejando tantas cosas sin decir. Ella se llevó la mano al pecho y apretó su ropa. «Dewey», susurró con la voz quebrada. Creo que tu papá nunca nos dejó». El viento volvió a soplar, esta vez más fuerte, haciendo sonar la cortina. Dewey levantó la cabeza con los ojos brillando. «¿Papá?» «Está vivo, mamá». Teonu no respondió de inmediato. Miró el largo camino de tierra donde el sol desaparecía detrás de las montañas. En ese momento, con una intuición tan fuerte que le puso la piel de gallina, se afirmó a sí misma. Él está vivo. No era esperanza ciega, no era autoengaño. Era un lazo invisible, como si los corazones de ambos siguieran conectados sin importar la distancia, el tiempo o la memoria perdida. Teonu secó sus lágrimas y sonrió muy suavemente. «Dewey, mamá cree que papá está buscando el camino para volver con nosotros». El niño abrazó su juguete de madera. «Entonces yo lo esperaré. Mamá, ¿tú esperas conmigo?». Ella asintió sin apartar la mirada del camino. Sí, mamá también lo esperará. El tiempo que haga falta». Y al mismo tiempo, en un lugar remoto entre las montañas, Tron se encontraba junto al arroyo, apretándose el pecho por un dolor repentino, pero no era el dolor de cabeza. Era la sensación familiar que regresaba, un nombre que acababa de aparecer en su mente. Teonu. No sabía por qué lo había dicho en voz alta, no sabía a quién estaba recordando, pero en sus ojos nublados, una pequeña chispa había empezado a encenderse, la chispa que lo guiaría de vuelta hacia el amor que había quedado atrás. Era de noche. La pequeña casa estaba iluminada por una luz cálida y amarilla, pero el ambiente parecía más pesado de lo habitual. Tron estaba sentado a la mesa frente a una taza de té humeante. Su madre adoptiva permanecía en la puerta de la cocina observándolo en silencio. Ella sabía desde la tarde, cuando Tron, sobresaltado, le contó las imágenes confusas que habían aparecido en su mente, que algo importante estaba muy cerca. El médico regresó esa misma noche con un maletín grueso en la mano. Entró en la casa, se quitó las gafas y miró a Tron durante varios segundos antes de hablar. Tron, necesito examinarte otra vez. Hoy dijiste que escuchaste voces, imágenes, ¿cierto? Tron asintió despacio, entrelazando las manos. Y sentí que alguien muy importante me estaba esperando. La madre adoptiva tembló ligeramente. El médico lo notó, pero decidió ir directo al punto. Sacó un conjunto de papeles, eran imágenes del cerebro de Tron tomadas meses atrás. Esta es la resonancia cuando recién despertaste. Las áreas relacionadas con la memoria emocional estaban completamente bloqueadas. Tron no dijo nada, pero sus ojos se movieron con incertidumbre. El médico colocó otra imagen encima. Y esta es de la semana pasada. La madre adoptiva abrió los ojos sorprendida. «¿Doctor?». La tomó sin decirme. Quería estar seguro antes de mencionarlo. Tron mostraba señales de recuperación, pero no quería apresurarme. Se volvió hacia Tron. «Pero ahora, después de lo que me contaste, puedo decirlo con certeza, tu memoria está a punto de volver por completo». El silencio cayó sobre la casa. Solo se escuchaba el sonido del bambú moviéndose afuera. Tron apretó las manos.
Pero, ¿por qué ahora? El médico se sentó y lo miró directamente. Porque volviste a conectar con la memoria emocional. Es el tipo de memoria más fuerte, no necesita imágenes claras. Basta un olor, un sonido, o que alguien importante piense en ti. Truong frunció el ceño. Alguien importante. El médico asintió firme. La memoria emocional solo despierta con tanta fuerza cuando hay una conexión. Alguien allá afuera está pensando en ti. Está recordándote. Está diciendo tu nombre en su mente. La madre adoptiva se estremeció. Porque ella sabía muy bien quién era la única persona que jamás había dejado de esperar a Truong. La única que nunca renunció. El pecho de Truong se apretó como si algo invisible tirara de él. Esta tarde, escuché a alguien decir mi nombre de verdad. Se llevó la mano al pecho con la voz entrecortada. Esa sensación era tan real como si hubiera tomado su mano antes. El médico abrió el maletín y sacó un pequeño dispositivo parecido a un bolígrafo. Déjame probar tus reflejos nerviosos. Truong extendió la mano. El médico aplicó pequeñas descargas en puntos específicos, pero lo que lo dejó sorprendido no fue la reacción física, sino la mirada de Truong. Cada vez que el dispositivo tocaba su piel, veía una puerta de madera, una risa muy familiar, un vestido blanco que se movía entre los naranjos, la voz de un niño llamando papá. Truong retiró la mano de golpe, respirando con dificultad. Yo vi algo. Vi su cabello, su voz y un niño. El médico se levantó de un salto, la mano temblando por la emoción. Exacto, esa es la señal más clara. Tu cerebro está abriendo la zona más profunda de los recuerdos. Solo falta un detonante más, y tu memoria volverá por completo. La madre adoptiva se inquietó. ¿Un detonante? ¿Qué quiere decir? El médico la miró, luego miró a Truong con seriedad. ¿Qué tiene que ver a la persona que aparece en esos recuerdos? Truong se quedó inmóvil. El aire se le atascó en el pecho. El médico continuó con voz firme. ¿Amabas tanto a alguien que con solo pensar en ti tu memoria empezó a regresar? El corazón de Truong ardió suavemente. Un nombre tembloroso apareció en su mente, difuso pero doloroso. Tío. ¿No? La madre adoptiva se tapó la boca llorando. El médico asintió con los ojos afilados. Exacto. Ella. Solo con encontrarte con ella, todo volverá como un torrente. Truong se levantó tambaleándose. Tengo que encontrarla. Su madre adoptiva corrió a sostenerlo. Truong, despacio. Apenas recordaste un poco y ya te dolió tanto. Si lo recuerdas todo, podrás soportarlo. Él la miró y en esos ojos había una determinación que ella no veía desde el día en que lo encontró sin memoria. No me da miedo el dolor, me da miedo que ella haya esperado demasiado. El médico lo miró con verdadero respeto. Estás listo. Este es el último camino para recuperar quién eres. En ese instante el viento golpeó fuerte, la puerta vibró como un latido. El cielo se volvió oscuro, pero en los ojos de Truong, por primera vez apareció luz. Él no sabía qué iba a enfrentar, pero sí sabía una cosa. Había alguien esperándolo y tenía que volver. A la mañana siguiente, una capa de neblina suave cubría todo, ligera como el aliento del bosque. El viento del comienzo de temporada traía olor a tierra húmeda y flores silvestres, un aroma que se sentía como los recuerdos que Truong estaba intentando encontrar. Llevaba una mochila pequeña al hombro y bajó los escalones frente a la casa de su madre adoptiva. En sus ojos había una determinación que no se había visto desde el día en que perdió la memoria. El médico estaba junto a la moto revisando el mapa. Luego levantó la vista y dijo: según los recuerdos borrosos que mencionaste, el pueblo viejo queda hacia el sur, donde están esas hileras de bambú que se mueven con el viento. Truong asintió apoyando una mano en su pecho, su voz más baja. No lo recuerdo bien, pero siento que ya caminé por ese camino alguna vez. Justo cuando dijo esas palabras, una sensación cálida le atravesó el pecho, como si en algún lugar alguien estuviera pensando en él. Al otro lado de la colina, Tiaunu también se preparaba para salir. Se puso un pañuelo, dejó a Dui con la abuela y tomó la cesta de naranjas para ir al mercado.
Los primeros rayos de sol atravesaban las hojas y caían sobre su rostro. Ella se detuvo un instante frente a la casa de madera aún inconclusa. Cada tabla allí tenía la huella de Truong. Una intuición fuerte la hizo girarse hacia las colinas lejanas. ¿Por qué hoy lo siento tan cerca? Ella misma sonrió al pensarlo, pero su corazón latía más fuerte que de costumbre. Truong comienza el camino. Él y el médico entraron en el sendero de tierra aún cubierto de rocío. La neblina flotaba entre los bambúes casi como si quisiera envolverlos. Truong miraba todo a su alrededor, era tan familiar que le provocó un escalofrío. Tocó suavemente un tallo de bambú, y de inmediato, una imagen lo golpeó. Una manito pequeña sujetándolo mientras corrían por ese mismo camino entre los bambúes, risas, y un papá que se perdía con el viento. Truong se detuvo de golpe sosteniéndose del bambú para no caer. El médico se giró rápido. ¿Recordaste algo? Truong respiró profundo. Escuché la voz de un niño, muy clara. Su pecho se apretó, el corazón golpeando con fuerza. En ese momento se oyó el sonido de un carro tirado por bueyes al final del camino. Una mujer pasó por allí, la cesta de naranjas se movía suavemente. Llevaba un sombrero grande que le tapaba casi todo el rostro, así que Truong apenas la vio. Pero cuando ella pasó, el viento trajo el olor de las flores de naranja. No sabía por qué se quedó paralizado. Solo sabía que el corazón se le encogió. Ese olor. Él lo conocía hasta en los huesos, pero no sabía por qué. Giró para verla, pero la mujer ya se había alejado entre los bambúes. El médico preguntó, ¿qué pasó? Truong respondió con la voz temblorosa. Sentí algo muy familiar. Al mismo tiempo, del otro lado del sendero de bambú, Tiaunu iba en bicicleta cuando frenó de golpe. Su corazón dio un salto como si alguien detrás de ella hubiera dicho su nombre. Se giró, pero solo vio el camino cubierto de niebla. Se llevó la mano al pecho y murmuró, «¡Qué extraño! ¿Por qué lo siento tan cerca?» Ella no sabía que a solo unos metros al otro lado del bambú, el hombre al que amaba estaba allí mismo. Solo un giro del camino, una capa de neblina, un latido, pero no se vieron. El destino parecía empujarlos uno hacia el otro. Un viento fuerte sopló. La cesta de naranjas de Tiaunu se movió y una naranja madura cayó rodando lentamente hacia el bosque de bambú. Se detuvo justo frente a Truong. Él se agachó para recogerla y cuando su mano tocó la fruta, un recuerdo nítido lo atravesó. Una noche bajo la luz de una lámpara de aceite, ella le puso una naranja en la mano. Le sonrió cálida como el sol. «Tómala para que mañana tengas fuerzas para trabajar». Truong respiró entrecortado. El médico corrió hacia él. «¿Recordaste algo más?» Truong apretó la naranja a la mano temblando. «Vi a una mujer muy cercana a mí, que me amaba mucho». Miró hacia la dirección donde había venido la naranja, exactamente hacia donde estaba Tiaunu. Él no la vio. Ella no sabía que él estaba allí. Pero esa pequeña naranja era el primer hilo rojo que volvía a unirlos. En otro lugar, Tiaunu detuvo la bicicleta, revisó su cesta y frunció el ceño. «La tat mat mot chai rồi». Pero lo extraño era que no se preocupó. No se molestó. Solo sintió una calma suave como si hubiera entregado algo que le pertenecía a alguien muy querido. Sonrió una sonrisa pequeña pero llena de luz. Quizá, de verdad estoy por volver a verlo. Dos personas, dos corazones que pensaron haberse perdido para siempre. Ahora caminaban por el mismo camino separados solo por un giro, una neblina y un latido destinado. Estaban más cerca que nunca sin saberlo.